Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a Laboratorios Menarini y sobre todo muchas gracias al doctor Mar Miravilles por su presentación y por invitarme a participar en esta nueva edición de actualización sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mirad, a mí el doctor Mar Miravilles me ha propuesto para hacer la siguiente valoración con respecto a una pregunta que me ha formulado. Él parte del siguiente hecho. Bueno, estos serían mis conflictos de interés con respecto a esta charla. Pero bien, deciros que él parte del hecho de que todas las guías dicen que el tratamiento del tabaquismo es el primer paso del tratamiento de la EPOC. Y me formula la siguiente pregunta. ¿Es útil el cigarrillo electrónico? Bueno, Mark, yo te comento que en principio mi respuesta es contundente. No, no son útiles los cigarrillos electrónicos para el tratamiento del tabaquismo en esa primera parte de lo que serían las intervenciones no farmacológicas. ¿Y por qué? Pues porque no son seguros ni son eficaces. Aquí acabaría mi planteamiento inicial, pero claro, yo tengo que justificar mi respuesta. Y para ello he compuesto la siguiente agenda que vamos a intentar desarrollar desde la introducción, partiendo del hecho de la definición de qué partimos, y voy a intentar dar justificación a mis respuestas para acabar con unas conclusiones y perspectivas en un periodo de tiempo que espero no pasarme más allá de los 20 minutos que se me han encomendado. Bien, bueno, desde un punto de vista introductorio, nosotros nos vamos a referir a esas nuevas formas de consumo que carecen de evidencia desde todo punto de vista, de eficacia para el tratamiento y de seguridad para la salud individual y también para la salud colectiva. Pero además de todo ello, existen otros problemas que como punto de partida nosotros debemos atribuir a las sombras que hay en el consumo de los cigarrillos electrónicos. Fijaros que el uso entre la gente más joven, entre los niños y jóvenes, se ha disparado. Las encuestas y las últimas encuestas de salud, tanto de la encuesta de edades en España, otras encuestas internacionales, nos dicen que hasta un 20% de esta población ha probado el cigarrillo electrónico. Además, es una puerta de entrada para los no fumadores. Además, tiene la posibilidad de disminuir la motivación para el abandono. Y desde luego tiene una influencia negativa para las personas que quieren afrontar el tratamiento del tabaquismo. Además de todo ello, tenemos que decir que nos encontramos ante una nueva forma de reclutar fumadores de nuevas formas de consumo, fumadores duales, es decir, esas personas que se convierten en fumadores de cigarro o tabaco convencional y además incorporan lo que serían los cigarrillos electrónicos. Además, son factores que contribuyen al mantenimiento de la adicción y, desde luego, son factores que no contribuyen a la desnormalización de la conducta de fumar. Si nosotros continuamos adelante, yo creo que desde el punto de vista introductorio, a mí también me gustaría comentarles lo siguiente. Lo siguiente desde un punto de vista epidemiológico que debemos tener en cuenta es que esta es una nueva forma de fumar que, como he dicho, se ha introducido por las redes sociales, lo cual ya evidentemente significa una puerta de escape, una falta de control. Los jóvenes están claramente unidos a este consumo que se ha disparado en cuanto a venta. Estos son datos del mercado que nos ofrece la Comisión Nacional del Mercado de Tabacos en España y desde luego la facturación ha ido incrementándose progresivamente en los últimos tiempos. Fijaros, como punto de partida también me gustaría que tuvierais en cuenta que las diferentes industrias nos están manipulando. ¿Por qué? Porque se está introduciendo en la sociedad un elemento de confusión. Se nos está hablando de la reducción de daños, de la reducción de riesgo, de producto de riesgo modificado. Fijaros que todo esto se ha introducido en las diferentes sociedades. Incluso, bueno, pues es evidente, y aquí tenéis alguna publicidad de lo que son productos de riesgo modificado que la propia FDA americana pues ha conseguido introducir como concepto, ¿no? ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, nosotros podemos hablar de esas que se han introducido últimamente, los IQOS. Los IQOS son unas formas nuevas de consumo. El IQOS realmente lo que traduce es un acrónimo.
Es el I-Quit Original Smoke. El IQOS es ese tabaco de baja combustión, como veis, con diseños claramente, son diseños muy atractivos para lo que sería determinado perfil de la población. Y realmente, ¿en qué consiste? Pues fundamentalmente el IQOS lo que hace es proporcionar a los consumidores una serie de dispositivos, como veis ahí, constan de varios apartados, hay diferentes formas, pero este sería el esquema base, ¿no? Donde veis, en un extremo estaría la parte que se incorpora a lo que es la pieza bucal, por ahí se introduce el tabaco para calentar en forma de láminas, por eso se denomina tabaco laminado, y en el punto central veréis que existe una especie de software de control del calentamiento. Aquí la temperatura máxima que se alcanza es una temperatura de unos 300-350 grados aproximadamente, y en la parte posterior estarían los contactos para lo que llamamos recarga. Bueno, este sería el IQOS, pero fijaros que cuando hablamos del conjunto de cigarrillos electrónicos podemos hablar de los INTs, que es la traducción de lo que serían nuevos dispositivos electrónicos de liberación de nicotina. También tiene otras definiciones como los PodMOS, los vapeadores personales, vapeadores mecánicos. Veis los diferentes diseños en forma de cigarrillo convencional, en forma de cigarrillos puros o incluso de pipas electrónicas. Yo creo que se ha producido realmente, bueno, se ha volcado y en los mercados hay gran cantidad de estas formulaciones muy atractivas. Pero fijaros que, aparte de todo esto, en los últimos tiempos, bueno, este sería, perdonar, antes de continuar adelante con otras formulaciones, en el cigarrillo electrónico, este que os acabo de comentar, hay un dispositivo que veis aquí en la parte izquierda. En este dispositivo hay una pieza bucal y fijaros que en ese dispositivo se introducen unos cartuchos de recarga, como veis en la parte inferior, donde se está depositando un líquido que es el que se vende aparte y es el que conforma ese líquido. Está compuesto de glicerina vegetal hasta en un 30%, propilenglicol 70%. Fijaros que la nicotina está presente en unas cantidades de 12 miligramos por mililitro y estos cartuchos vienen a tener aproximadamente un volumen de 10 mililitros. Pues bien, en este caso, esos cartuchos se llenan del líquido y se introducen y hay una especie de atomizador que es el que genera el calor que va a someter a un proceso de combustión. En la parte posterior, una luz LED que es la que se va a iluminar progresivamente cada vez que el individuo lo está usando. Y luego han aparecido los Joule. Los Joule son esos dispositivos en forma, fijaros, auténticos pendrive, diseño de último modelo, muy atractivos para la gente joven y realmente se han extendido, como he dicho anteriormente. El problema que tenemos con estos dispositivos es que se ha distribuido a través de las redes sociales de una forma importante, con un incremento del consumo, tal y como las diferentes valoraciones o estudios de los mercados de este tipo de tabaco nos ha introducido realmente, ¿no? Como decía, estos son datos como punto de partida, son formas de consumo que son difícilmente controlables por esos puntos de venta que no controlamos. Pero bueno, partiendo de esto, yo voy a dar respuesta brevemente a la primera pregunta. ¿Cómo vamos a introducir un elemento para tratar a unos pacientes cuyas enfermedades están producidas por el tabaco con algo que no es seguro? Porque no son seguros los cigarrillos electrónicos, no son seguros y fijaros, yo voy a tomar mis argumentaciones partiendo de una serie de evidencias y os recomiendo que leáis este último trabajo publicado en el European Respiratory Journal hace concretamente 10 días. Este es un trabajo que intenta integrar lo que son los datos epidemiológicos con las evidencias en los diferentes estudios experimentales. Partimos del hecho de que el humo del tabaco se produce a partir de lo que es la ignición del cigarrillo en la parte distal, donde se alcanzan temperaturas de 900 a 100 grados centígrados. Aquí, en esa zona de combustión, se producen una gran liberación de una serie de partículas de carbono que luego se van mezclando con agua, se va mezclando oxígeno en la parte distal,
Y en definitiva, al lado tendríamos la zona de pirólisis, que es donde gran parte de estas partículas se van a mezclar y forman los radicales libres. En este proceso de combustión del cigarrillo convencional, la temperatura va descendiendo progresivamente desde la zona más distal hasta la zona proximal, y en este periodo pues, se va produciendo la combustión del tabaco y de la propia envoltura del tabaco. Fijaros que en el extremo distal estaría lo que conocemos con el nombre de filtro. Una primera parte, que es la parte más próxima a la boca, que sería el filtro bucal de celulosa. A continuación, los filtros de láminas de polímeros, un tubo hueco de acetato y ya el tabaco convencional, que es el que aparece ahí en ese esquema. Pues bien, en la etiopatogenia de la época hay diferentes teorías, pero todos toman como punto de referencia esos productos que se liberan a partir de la combustión y de la pirólisis, donde se mezclan esas sustancias, se producen los radicales libres, que como sabéis son los responsables de producir fenómenos de estrés oxidativo y señales que van a producir liberación de mediadores proinflamatorios que van a producir todo ese mare magnum de reacción inflamatoria que nos encontramos en la EPOC. La primera pregunta que había que responder es, ¿realmente los componentes que tiene el tabaco convencional son diferentes a los que nos aportan estos cigarrillos electrónicos? Pues deciros que, tomando como referencia la Task Force del European Respiratory Journal, publicado hace 3 años por el Grupo de Tabaquismo de la Sociedad Europea, han aparecido diferentes estudios, hacen una revisión de los diferentes compuestos y fijaros cómo es posible que en estos compuestos, derivados de estos tabacos, en definitiva denominados de bajo riesgo, haya sustancias cancerígenas, y os pongo el ejemplo del acenafteno, que supera al acenafteno en el tabaco convencional. Y evidentemente también podemos hablar de otras sustancias que se han ido incorporando. Han aparecido numerosos estudios que nos dicen que los componentes de estas nuevas fórmulas de tabaco no solo fijaros, están en igual cantidad, ya no hablo de la nicotina, no hablo de otras sustancias, pero realmente han proliferado gran cantidad de estudios en la concentración de esas sustancias tóxicas. Incluso si nos referimos a algunas fórmulas algunas formulaciones o algunos estudios interesantes, podemos deciros que hay algunos materiales derivados de la combustión del plástico que van a ser muy tóxicos para la salud y que se van acumulando, como es el caso de la cianida de formaldehído, que también tiene efectos cancerígenos. Posteriormente, en estos efectos sobre la salud respiratoria, podemos decir que nos hemos encontrado con estudios y evidencias epidemiológicas. Fijaros, en esta misma revisión se incluyen estudios epidemiológicos observacionales, longitudinales y transversales, que una vez seleccionados los de mayor calidad y rigor científico, nos dicen que en cuanto al asma se han encontrado 15 estudios que cumplen ese rigor, y se dice que los consumidores del cigarrillo electrónico se asocia a una producción de asma bronquial, a contribución al desarrollo de asma bronquial hasta en un 40% de los casos. ¿Y qué pasa en la EPOC? 7 estudios longitudinales, 2 estudios transversales, con una odds ratio de los fumadores de estos dispositivos, un riesgo relativo de hasta un 50% de contraer EPOC. Fijaros, estos son estudios que se han incorporado en los últimos años. Este es un estudio procedente de Hawái, luego se han incorporado otros de diferentes partes del mundo, pero este es el primer estudio que nos dice que en los no fumadores expuestos a cigarrillos electrónicos, el riesgo de contraer enfermedades respiratorias crónicas es igual a la exposición de los fumadores de tabaco convencional. Y fijaros que esto lo correlacionan de la siguiente forma. En el caso del asma va disminuyendo el riesgo con la edad, pero en el caso de la EPOC va aumentando el riesgo con la edad y con los diferentes postulados o formas de consumo de tabaco. Bueno, además de esto, hay una serie de evidencias a nivel de estudios in vitro, modelos animales, modelos celulares, que nos dicen que los cigarrillos electrónicos van a producir efectos citotóxicos que van a producir además alteraciones funcionales importantes a nivel de las diferentes células epiteliales, fibroblastos, células del músculo liso, sistema embriogénico,
neutrófilos, macrófagos, en definitiva, se han observado daños celulares importantes en las líneas celulares, no solo del epitelio bronquial, sino también del miocardio, y también daños carcinogénicos por daños o alteraciones en el DNA y en diferentes mutaciones o líneas celulares en consonancia con lo que son determinados cánceres, como el carcinoma escamoso. Si nosotros continuamos revisando los diferentes estudios, podemos comentar que además existen estudios que nos dicen que estos dispositivos electrónicos, y fundamentalmente asociado a el diferente tiempo de sometimiento o de calentamiento, como lo queramos llamar por un lado, y las sustancias aromatizantes van a contribuir al incremento de la producción y liberación de determinadas células proinflamatorias. Por ejemplo, la canela. La canela induce el incremento de liberación de determinadas interleuquinas como la interleuquina 8. También hay aumento de interleuquina 6. En definitiva, son todo evidencias que apoyan que estas sustancias no son seguras, no son inocuas, son citotóxicas. Pero claro, también se ha visto en algunos de los estudios que estos dispositivos, bueno, en la distribución de los diferentes líquidos aerosolizados, se producen contenidos de nicotina y de estas sustancias que estamos comentando que están muy relacionadas con la producción de los fenómenos de estrés oxidativo y de citotoxicidad. Continuando con nuestras evidencias de justificación de las respuestas, nosotros podemos afirmar lo siguiente. Podemos afirmar que en jóvenes, en determinados estudios se ha visto, los jóvenes sabéis que son los mayor número de consumidores de estos dispositivos, se ha visto estudios que hablan de un incremento de lo que es la hiperrespuesta bronquial, estudios de oscilometría hablan de un incremento de la resistencia, el papel de la acroleína, fijaros, la acroleína, una sustancia que está implicada en todo ese proceso en el que, más allá del reclutamiento de los macrófagos, existe una liberación y una liberación o de granulación de estas sustancias, muchas de ellas van a contribuir a lo que es el desequilibrio entre las elastasas y antielastasas y a producir determinados fenómenos inflamatorios. Pero fijaros que existen esquemas muy interesantes desde el punto de vista de lo que sería la evidencia o la justificación, ¿no?, de los mecanismos fisiopatológicos que ligan el consumo de estas sustancias como la nicotina, determinados tóxicos o materiales pesados o determinados aromatizantes son responsables del estrés oxidativo, y por un lado tenemos fenómenos de estrés oxidativo con daño del endotelio vascular y fenómenos inflamatorios a nivel pulmonar, sin olvidarnos de que también se asocian a alteraciones como las descritas como neurodegenerativas, que tienen mucho que ver con el daño vascular. Todo ello podría estar en consonancia con los nuevos perfiles o fenotipos que se están descubriendo, como son los perfiles con afectación vascular en la EPOC. Bien, si continuamos adelante, podemos decir, argumentando nuestro posicionamiento, que faltarían estudios a largo plazo. Efectivamente, los resultados deberían incluir mayor número de estudios, con mayor rigor, mayor número de personas, y por eso apelamos a esto. Si nosotros trasladamos estas evidencias de lo que son los modelos animales y experimentales a lo que es la clínica, tendríamos que referirnos a lo publicado en dos cohortes, la cohorte del COPD-GYN o la cohorte de Spiromics, donde se analizan precisamente qué pasa con subgrupos de estos fumadores con EPOC en estos estudios longitudinales que están sometidos o que han probado estos dispositivos electrónicos. Ellos demuestran claramente cómo tienen un mayor número de pacientes con sintomatología bronquial, con mayor deceleración o pérdida de función pulmonar y mayor riesgo de exacerbaciones. Y se acompañan además con algo importante. Fijaros, no ayudan a dejar de fumar. Y además se han acumulado otras evidencias donde nos hablan de las alteraciones en el sistema inmune, facilitando precisamente un incremento de lo que sería de la sobreexpresión de los receptores del neumococo. Por eso es mayor el porcentaje de enfermedad neumocócica invasora. Y además de todo ello, de esa falta de seguridad, se han descrito enfermedades que todos conocéis con el acrónimo EVALI, enfermedad asociada al vapeo, enfermedad que se traduce
en daño alveolar difuso, en neumonía eosinófila aguda, neumonía o neumonitis por hipersensibilidad o neumonitis intersticial de células gigantes por la presencia de cobalto en el atomizador. Fijaros que se han descrito series con incremento de la mortalidad. Y lo último descrito fue fundamentalmente atribuible al acetato de vitamina que muchos de estos pacientes, bueno, pues iban a tener asociados a lo que serían otras sustancias que se incorporan al consumo de cigarrillos electrónicos como son los tetrahidrocannabinoides. Pero la segunda respuesta es, ¿son eficaces para dejar de fumar? Pues también, no tienen eficacia. ¿Cómo vamos a recomendar esto? ¿A quién deberíamos preguntar? A los propios fumadores de cigarrillos electrónicos. Y hay estudios como estos procedentes del Eurobarómetro 2014, donde se les pregunta a los usuarios de cigarrillos electrónicos por qué se han iniciado o qué esperan de los cigarrillos electrónicos. Y ellos mismos comentan, ¿no?, que por un lado lo que esperan es bueno, conseguir dejar de fumar, aminorar los efectos perjudiciales del tabaco, los efectos peligrosos del tabaco. Pero fijaros que estos estudios han demostrado 3 años después, en los datos del 2017, que no había disminución de los consumidores, sino que había un incremento incluso de estos consumidores. Bueno, si nosotros continuamos justificando nuestras respuestas, podemos decir lo siguiente. La evidencia científica nos dice que nosotros tenemos tratamientos que son eficaces y costo efectivo para el tratamiento del tabaquismo, pero la evidencia científica, y esta es una revisión Cochrane, es verdad, muy pocos estudios con un rigor científico, la evidencia científica nos demuestra un grado de intervalo de confianza muy baja. Realmente los cigarrillos electrónicos no han demostrado eficacia para dejar de fumar. Y alguno puede pensar, oye, ¿y qué me cuentas de ese estudio del New England en el que se comparaba la terapia sustitutiva con nicotina frente a los cigarrillos electrónicos? Bueno, pues efectivamente, en este estudio que tenéis aquí, que además fue desarrollado por una serie de personas que conocemos del ambiente europeo y muy ligado al consumo o al tratamiento del tabaquismo, deciros que la abstinencia al año efectivamente fue de TSN en un 10% y de cigarrillos electrónicos en un 18%. ¿Pero qué tendríamos que decir aquí? Pues que después de los 12 meses, el 80% de los que habían dejado de fumar seguían enganchados a los cigarrillos electrónicos. ¿Y qué pasaba con la baja eficacia de la terapia sustitutiva? Pues que probablemente, bueno, hubiera un impacto negativo o una especie de datos ahí de influencia negativa en cuanto a lo que podría ser el efecto o la expectación que pudiera tener la expectativa del usuario, ¿no?, de la terapia sustitutiva con nicotina. En definitiva, hay otros estudios en vida real que han demostrado que la probabilidad de abandono es más baja, hasta en un 30%, en los usuarios de cigarrillos electrónicos. Oye, ¿y qué podemos nosotros también argumentar frente a esos otros compañeros de otras zonas, como este grupo italiano que nos habla de la utilidad en EPOC como reducción del daño? Hombre, pues podríamos justificar el que no han tenido en consideración algunos datos, ¿no? No han tenido en consideración, por ejemplo, los datos que todos tenemos de que la nicotina es una sustancia claramente genotóxica. Nos han tenido en cuenta esos datos que hablamos de la eficacia. Si tenemos tratamientos eficaces y si encima no son seguros, ¿cómo vamos a recomendar para reducción cuando tenemos otros argumentos y otros tratamientos? Ya termino, disculpadme si me he pasado del tiempo, pero esto es para concluir. Yo estoy totalmente en las conclusiones de acuerdo con lo que dicen las sociedades científicas en sus diferentes vertientes. Hay un cambio generacional, sin duda alguna, en las formas de fumar. Los profesionales sanitarios, las administraciones y los educadores debemos estar todos unidos para proteger a los más vulnerables. Como he dicho anteriormente, las personas más jóvenes son las más vulnerables, y los datos actuales son reveladores. Los nuevos dispositivos no son eficaces y no son inocuos, ni para la salud general ni para salud respiratoria en particular, y concretamente no son eficaces para el tratamiento del tabaquismo en EPOC. Es más, como he dicho anteriormente, los datos y los estudios epidemiológicos nos dicen que incrementa el riesgo de la EPOC. Y faltarían estudios bien diseñados a medio y largo plazo que justificaran el papel de estos dispositivos para la eficacia del tratamiento del tabaquismo.
Y además existen otros riesgos, y esta es una imagen que podéis encontrar, y son datos que podéis encontrar, es decir, no son inocuos, porque muchos de estos pueden tener, bueno, problemas como este que os pongo aquí, ¿no? Destrozar la cara por explosiones, por alteraciones de otro tipo. Bueno, no os entretengo más, muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para lo que me queráis preguntar. Muchas gracias.